Diplomáticos y funcionarios estadounidenses se han enfermado misteriosamente en países tan variados como Cuba, Austria y Uzbekistán. En esta edición de Efecto Naim, exploramos qué se sabe de sus extraños síntomas y qué podría estar ocasionándolos. Además, un reconocido experto nos habla sobre la grave contaminación ambiental en China y sus consecuencias para el resto del mundo. Y viajamos a diversos países para descubrir cómo la pandemia ha transformado nuestra relación con la naturaleza. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Año 2016 a 2017. La Habana, Cuba. Diplomáticos estadounidenses, algunos de ellos agentes de seguridad y espionaje, empiezan a sentir dolores, empiezan a sentirse mal y no se sabe de qué se trata, no se sabe qué es. Después de muchas preguntas, de muchas especulaciones, de mucho análisis y diagnóstico, se llegó a la conclusión que estaban afectados por ataques sónicos, que alguien, no se sabe quién, apuntando hacia donde están ellos, en sus casas o en sus oficinas, apuntan con unas nuevas armas desconocidas, tecnologías desconocidas que los enferman. La gravedad del hecho fue tal que el gobierno de Estados Unidos decidió retirar todo su personal, o la gran mayoría de su personal de La Habana, y eso afectó muchísimo las relaciones, ya muy malas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pero se pensó que iba a ser nada más allí, pero de pronto empezaron a aparecer los mismos fenómenos donde funcionarios diplomáticos, funcionarios de Estados Unidos en otros países, empiezan súbitamente a sentirse mal y han hecho todo tipo de investigaciones sin llegar a conclusiones definitivas. Esto es algo que deja a la gente muy perpleja, a los científicos, a los políticos, a los diplomáticos, a los gobernantes. ¿Qué está pasando? Para contestar algunas de estas preguntas, al menos lo poco que se sabe, lo hemos resumido en el siguiente informe. Miren. Todo empezó a finales del 2016. La Embajada de Estados Unidos en Cuba operaba por primera vez en 54 años. El entonces presidente Barack Obama había visitado la isla y Fidel Castro, protagonista de medio siglo de enemistad entre estos países vecinos, acababa de morir. Para los recién llegados diplomáticos estadounidenses, era la oportunidad de ser protagonistas de un momento histórico. Una oportunidad que pronto se convertiría en una pesadilla cuando este extraño ruido empezó a molestarlos en sus casas y hoteles. Según los diplomáticos, el ruido les causó extraños síntomas como mareos, náuseas y pérdida de audición. Al menos 25 estadounidenses fueron diagnosticados con daños cerebrales similares a los que causaría un accidente automovilístico o una explosión. Cuando se hicieron públicos los presuntos ataques en 2017, Estados Unidos tenía ya un nuevo presidente. Sí, considero que Cuba es responsable. Es un ataque muy inusual, pero sí creo que Cuba es responsable. El entonces presidente Donald Trump ordenó la evacuación de la mayoría de sus diplomáticos en Cuba y expulsó a la delegación cubana de Washington, reversando bruscamente el progreso en las relaciones entre estos dos países. Reitero categóricamente que el gobierno cubano no tiene responsabilidad alguna en las afectaciones de salud reportadas por diplomáticos estadounidenses. Los cubanos insisten en que no tuvieron nada que ver. Iniciaron su propia investigación y sorprendentemente permitieron la visita de un equipo del FBI. Teorías iniciales sugirieron que podía tratarse de un arma sónica, pero esta fue descartada por el FBI. La agencia concluyó que las ondas de sonido imperceptibles al oído humano serían incapaces de causar síntomas como los de un traumatismo cerebral. Otros expertos propusieron una explicación aún más sorprendente, que no hubo ningún ataque, sino que se trató de un episodio de histeria colectiva, es decir, que los padecimientos de los diplomáticos tienen causas psicológicas y no físicas. Pero antes de que alguna de las investigaciones arrojara respuestas concretas,
más diplomáticos y funcionarios del gobierno estadounidense comenzaron a reportar síntomas similares en lugares como China, Rusia, Alemania, Uzbekistán, Colombia, Washington, D.C. y más recientemente en Viena. En esta última ciudad han surgido más de una veintena de incidentes solo en 2021. Eso es más que en ningún otro sitio fuera de Cuba. Y en total, se han reportado cerca de 200 casos del llamado Síndrome de La Habana en todo el mundo. En 2020, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicó un reporte cuya conclusión indica que los ataques probablemente se llevaron a cabo con microondas, un tipo de radiación electromagnética. Y el gobierno estadounidense sospecha que el servicio de inteligencia ruso está detrás de ello. De ser así, Viena sería un lugar estratégico. Hablamos al respecto con el periodista Sebastián Rotella, quien ha investigado el tema durante años. Viena es un sitio muy disputado entre servicios de inteligencia, donde hay mucha actividad de inteligencia en general, y en particular es uno de los sitios donde los rusos, que son muy agresivos en Europa, ¿no?, han realmente intentado establecerse, ¿no?, y expandir su poder y intentar presionar a las autoridades, porque finalmente, si son los rusos lo que están intentando hacer es dividir Occidente, Europa contra Estados Unidos y los países europeos entre sí. Entonces, esto podría ser parte de una estrategia rusa de amedrentar a Estados Unidos y causar confusión y conflicto y miedo en diferentes sitios estratégicos en el mapa mundial. Pero hasta el momento, no se ha podido hallar evidencia concreta que compruebe que se trata de radiación microondas, ni que los rusos son los responsables. Y de haber sido ellos, quedarían otras interrogantes clave por responder. Pensar que los rusos pueden haber hecho este tipo de ataques repetidos en sitios como La Habana y China, sin el permiso de al menos alguna facción de autoridades del país, es difícil de imaginar, porque los rusos precisamente en los ataques y los operativos que les hemos visto hacer a través del mundo son bastante eficaces en hacerlos, pero no necesariamente en esconder la mano. Ante este panorama de incertidumbre, el actual director de la CIA, William Burns, designó como encargado de la investigación del Síndrome de La Habana al oficial encubierto que ayudó a encontrar al terrorista Osama Bin Laden. Otras agencias del gobierno, por su parte, también han aumentado sus esfuerzos de investigación. Y es que 5 años después de haberse reportado los primeros casos en Cuba, el sentimiento que domina entre las víctimas y los oficiales de inteligencia es la frustración, pues siguen sin poder responder las preguntas más básicas de este misterio. Qué curioso, ¿no? Ataques provenientes de actores que no sabemos quiénes son, utilizando tecnologías que desconocemos. Estoy seguro que seguiremos teniendo eventos de este tipo y los estaremos monitoreando a ver qué descubrimos. A continuación, los voy a llevar a China a conversar sobre algunos de los temas más álgidos del mundo con respecto al gigante asiático. No se vayan. En los últimos 10 años, China ha emitido más gases que contribuyen al efecto invernadero, que contribuye al calentamiento global y a todas las consecuencias climáticas que conocemos, más que ningún otro país. Nadie emite más gases contaminantes que China. Ante una creciente presión internacional y también doméstica dentro de China, el líder de ese país, Xi Jinping, prometió y comprometió a su país a alcanzar la neutralidad de carbono, de emisiones de carbono en el año 2060. Pero China tiene una larga historia de que ha dado prioridad siempre al crecimiento económico y la creación de empleo ante cualquier otro dilema. Es por eso que para alcanzar esa promesa, China necesita cambiar radicalmente la manera como se gobierna. La estructura política y gubernamental de China tiene que cambiarse. Ese es el planteamiento del muy respetado experto en China que se llama Zhengjong Huang. El doctor Huang es experto en temas de salud, seguridad nacional y política internacional. Sus opiniones son muy buscadas por el Congreso de Estados Unidos, por empresas privadas muy importantes y por todo tipo de organizaciones internacionales. Acaba de publicar un nuevo libro muy interesante y muy controvertido. Se llama Políticas Tóxicas, la crisis de salud ambiental de China y su desafío para el Estado de ese país. Esta es mi conversación con el doctor Zhengjong Huang.
En su más reciente libro, La política tóxica, usted habla del grado de degradación ambiental que hay en China y nos ofrece unos números extraordinarios que yo creo que la mayoría de la gente no sabe lo contaminado y lo tóxico que es el medio ambiente en China. Denos algunos ejemplos. Esta es una pregunta que le interesa a muchas personas. Saber cuán únicos son los problemas ambientales o de salud de China. En muchos países occidentales encontramos, por ejemplo, que la polución del aire tiende a ser limitada en términos de ubicación y duración. Pero en China, la polución del aire es una amenaza nacional y sostenida. En 2013, por ejemplo, encontramos que la niebla tóxica afectó a 800 millones de personas a lo largo de más de 1.398.500 kilómetros cuadrados. Luego, durante diciembre de 2016 y el festivo del Nuevo Año, la niebla tóxica cubrió un tercio de las ciudades del país. Esto es solo un ejemplo de lo severo que es el problema de la contaminación en China. También ha llevado al desarrollo de aproximadamente 400 pueblos, donde la incidencia de cáncer es mucho más alta que el promedio nacional. En su libro usted también explica cómo esta crisis medioambiental tiene consecuencias no solo para la salud de la gente, sino también tiene consecuencias para la economía y para las relaciones internacionales, para la seguridad nacional de China. El problema ambiental no solo representa un desafío de salud pública. Afecta a la economía nacional, pues le cuesta a China hasta 18% de su Producto Interno Bruto. Afecta la estabilidad sociopolítica, pues la gente que está descontenta con la polución comienza a exigirle al gobierno e incluso a organizar protestas. Además, es un desafío en términos de política exterior o gobernanza global, porque los problemas ambientales no se limitan a las fronteras territoriales chinas. Están afectando a los países vecinos e incluso Estados Unidos se ha vuelto víctima de los desafíos medioambientales de China. El presidente Xi Jinping ha prometido que China va a ser neutral en cuanto a sus emisiones de carbono en el año 2060. Es decir, que no va a continuar contribuyendo al cambio climático, al efecto invernadero. ¿Usted cree que se puede cumplir esa meta del presidente Xi Jinping? It is doable. Creo que es posible porque el poder político ha sido tan centralizado bajo Xi Jinping que los oficiales de gobierno tienen fuertes incentivos para seguir la agenda política del presidente, ya sea buscando ser premiados o minimizar su riesgo político. Pero esta estructura centralizada también crea una situación en la que los funcionarios locales no toman ninguna iniciativa en términos de política pública, porque cualquier decisión tiene que venir de arriba. Creo que eso será un desafío importante que China tendrá que enfrentar para lograr la neutralidad de carbono para 2060. Hace 4 años usted escribió un artículo donde mantenía que China no iba a ser retada por los Estados Unidos, que a China le faltaba mucho para ser un líder mundial y que eso seguiría siendo Estados Unidos. ¿Usted ha cambiado su opinión al respecto? Creo que algunos académicos que ahora utilizan el término superpotencia para describir a China no están siendo precisos. Cuando hablamos, por ejemplo, del poder blando de China o de su capacidad para contener la propagación del virus o para hacer frente a algunos de los desafíos emergentes de política interior y exterior. La diplomacia de vacunas de China es un buen ejemplo. China ahora tiene una capacidad anual de manufactura no solo para satisfacer la demanda doméstica, sino también para enviar vacunas contra la COVID-19 al resto del mundo. Y el presidente Xi Jinping acaba de anunciar que va a enviar 2.000 millones de dosis al extranjero para finales de este año. Pero esto no ha podido ser traducido en ganancias sustanciales de poder blando. Y creo que se debe en parte a que el poder blando proviene de la credibilidad. China tiene que aprender a presentar sus historias de una manera más creíble. ¿Qué consecuencias está teniendo la pugnacidad entre los gobiernos de China y de Estados Unidos sobre la población, sobre la gente? Bueno, esa parece ser la tendencia ahora, el deterioro de las relaciones bilaterales. Sabes, hay señalamientos, especulaciones y peleas. Y eso refuerza la hostilidad entre ambos países.
En Estados Unidos, las encuestas muestran claramente que 3/4 partes de la población tiene opiniones negativas sobre China. Y en China no tenemos datos de este tipo, pero creo que es justo decir que la mayoría de la gente tiene una imagen negativa de los Estados Unidos. Especialmente durante la pandemia, el nacionalismo antiestadounidense se ha solidificado en China. Y la gente básicamente siente desprecio o disgusto por los Estados Unidos. Despise or dislike, the United States. Muchas gracias por esta interesante entrevista, profesor Wang. Gracias por estar con nosotros. China y sus retos, muy importante y muy interesante. Al regresar de la pausa, vamos a hablar de América Latina. Vamos a hablar de América Latina y los genios memorables que hay en nuestra región. No se vayan. Es muy común que los políticos en sus discursos citen a algunos de los más grandes escritores, filósofos, científicos de nuestros tiempos o del pasado. Nuestros presidentes de América Latina tienen una larga trayectoria donde todos han metido la pata citando equivocadamente a algunos autores o abusando de las citas, etc. La más reciente infracción la tuvo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien, queriendo hacer una cita literaria, metió la pata. Miren. En junio de 2021, Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada de Buenos Aires al jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez. Buscando halagar a su homólogo español, Fernández se describió como un europeísta y terminó haciendo declaraciones que le han dado la vuelta al mundo. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa... Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa, de Europa, de Europa. Aclaremos un par de datos. Una frase parecida sí ha sido atribuida al Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, pero el mexicano lo dijo en forma de broma y nunca utilizó las palabras indios, brasileros o selva. Lo que dijo el presidente Fernández se asemeja más a un verso de una canción del argentino Lito Nebbia. Los brasileros salen de la selva. El traspiés no tardó en hacerse viral. Se inundaron las redes de memes como estos. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comentó el suceso entre carcajadas. O presidente da Argentina falou que você veio da nossa e da selva. Veio da selva? Dá un grito Tarzán que no. Bolsonaro además lamentó en tono de broma que no hubiesen vacunas para curar la predilección de Fernández por el socialismo y las ideas retrógradas. Cabe destacar que el líder brasileño también cuenta con ideas bastante retrógradas. Por ejemplo, sugirió que la vacuna contra la COVID-19 podría convertir a las personas en caimanes. Quizá estos dos líderes latinoamericanos deberían reflexionar un poco más antes de hacer público lo que pasa por su mente. Si usted conoce a otro presidente merecedor de estar en nuestra cuadrilla de genios memorables que utilizan la literatura para adornar sus discursos, avísenos. Para comunicarse con nosotros lo puede hacer a través de nuestra cuenta en Twitter, @efectonaim, o a través de mi cuenta personal en Twitter, @moisesnaim. En los últimos tiempos hemos dedicado partes importantes del programa a entender las repercusiones de la pandemia. Cómo afecta el COVID-19 la manera en que vivimos, nuestros hábitos y costumbres. Uno de esos que no hemos presentado hasta ahora es cómo ha cambiado la relación de la gente con la naturaleza. Miren. Roberta Machado solía alquilar apartamentos para turistas en Río de Janeiro, Brasil. Pero cuando la pandemia frenó el turismo, tuvo que reinventarse. Así transformó un Volkswagen del año 69 en una floristería ambulante desde la que vende todo tipo de plantas.
En El Salvador y Guatemala, el cultivo de hortalizas fue promovido para distraer a los más pequeños durante el confinamiento. Esta actividad comunitaria además provee a las familias una fuente alternativa de alimentos ante los altos precios del mercado afectados por la crisis del coronavirus. René Mathieu, un chef de Luxemburgo con el premio Estrella Michelin, vio la pandemia como una oportunidad para repensar su cocina. Ahora sale cada mañana en busca de ingredientes vegetarianos en el bosque que queda cercano a su restaurante. Su apuesta por crear platos a base de productos locales fomenta una relación más respetuosa con el planeta. La naturaleza también ha sido una aliada para sobrellevar el gran sufrimiento provocado por la emergencia sanitaria. En Brasil, organizaciones ambientalistas promueven la siembra de 200.000 árboles en memoria de los muertos por COVID-19. José Oliveira Costa perdió a su hija a causa del virus. Para mí el árbol significa una cosa que dura mucho, para siempre. Para mí simboliza la eternidad. Sé que el nombre de ella está grabado aquí y voy a volver aquí otras veces. Veré a este árbol crecer. Esta campaña, llamada Bosques de la Memoria, además contribuye a la recuperación de las zonas costeras brasileñas que han sido deforestadas. Inclusive en los momentos más adversos, la naturaleza nos da alternativas, nos da momentos de gran placer y nos ayuda a pasar por etapas tan difíciles como la que estamos teniendo en estos tiempos. Y hasta aquí el programa de hoy. Ojalá les haya interesado y ojalá nos veamos la semana que viene. Gracias.